tiene nada que ver, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre sostenibilidad, que es uno de los grandes temas que me apasiona y que trabajamos e impulsamos muchísimo desde Industria San Miguel en los 32 años de vida que tiene esta linda compañía, ¿no? Entonces, a partir de ahora, no sé si me puedes permitir poder compartir para a partir de ahí ver la exposición, ¿no? Bien. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y se están conectando, ¿no? Algunos lineamientos más que todo básicos. Siéntanse con la total libertad de preguntar. Es más, a mí me encantaría hacer esta charla muy dinámica para que no sea de repente un monólogo, sino también intervenir, porque creo que hay bastante interés y sobre todo porque vamos a hablar de un tema que es transversal a todas las organizaciones y a todas las organizaciones en general, ¿no? Que es el tema, cuando hablamos de sostenibilidad, hay varios principios, pero sobre todo, uno de los más básicos es que en sostenibilidad no existe competencia. Es decir, si yo represento una marca y tengo otros competidores y todos vamos en pro de la sostenibilidad, en pro de promover acciones de responsabilidad social, yo creo que esa es una causa en donde todos, como compañía, buscamos siempre trascender, ¿no? Y a partir de ahí, todo esfuerzo siempre es bienvenido, porque todo esfuerzo es en pro del planeta, es en pro de la humanidad en general. Entonces, a ver, bueno, ya me he presentado, soy Eduardo Venegas, soy jefe de comunicaciones de ISM, ¿no? Nosotros como organización tenemos 32 años en el mercado peruano, pero también tenemos operaciones en muchos países, ¿no? Estamos en 7 países, estamos en Chile, bueno, en Perú, en Brasil, en República Dominicana, en Estados Unidos, en Haití, en Puerto Rico, ¿no? Y también en algunas islas alrededor del Caribe. Nosotros somos uno de los principales emprendimientos del Perú. Nacimos en 1988, que fue una de las épocas más complicadas, creo yo, del Perú. Y se vivía una crisis que no sé si asemejarla a la crisis que vivimos hoy, porque la de hoy es una crisis pues médica, la anterior era una crisis mucho más complicada porque era una crisis de violencia, terrorismo, pero en situaciones de crisis es donde muchas personas ven las oportunidades, ¿no? Y a partir de ahí los fundadores de Industria San Miguel, que fue don Jorge Añaños y la señora Tania Alcázar, vieron una oportunidad y a partir de ahí empezaron a revolucionar este mercado de bebidas. Pero desde que nacieron, tuvieron siempre una visión y una mirada de respeto y de cuidado del medio ambiente, que es lo que hoy prevalece dentro de nosotros, ¿no? Entonces, ya para entrar a todo este contexto, ¿no? Las empresas y todos los actores, ¿no? Es decir, los políticos, el Estado, los gobiernos regionales, los estudiantes, nosotros mismos, ¿no? Estamos afrontando un nuevo contexto. Pero este nuevo contexto, claro, hoy por el COVID nos dirán, sí, claro, toda la realidad ha cambiado. Ahora vamos a tener que usar mascarillas y tener toda una serie de protocolos. Pero yo me refiero cuando me refiero a afrontar un nuevo contexto, y es que, no sé si ustedes, pero también son estudiantes, sienten un mayor compromiso con el cuidado del medio ambiente. Particularmente a mí me pasa, muy aparte, porque trabajo mucho con esos temas, y es porque, claro, vemos que somos parte de una nueva generación con la cual nos empezamos a cuestionar y a preguntar por qué hay tanta basura en el planeta, qué podemos hacer para ser mucho más responsables. Tenemos mucha mayor afinidad, sobre todo, por ejemplo, con el tema con el cuidado de los animales, y hay muchos puntos en común que, independientemente de que tengas una postura de derecha, izquierda, no sé, de que seas de un país a otro, siempre hay puntos en común, y creo que el tema del cuidado del medio ambiente, el cuidado del planeta, el tema de la sostenibilidad, es uno de esos grandes puntos en común que no distingue de raza, religión, sexo, nada. Todos apuntamos siempre en la misma dirección, ¿no? Entonces, afrontamos un nuevo contexto, y por eso tenemos acá, he puesto a este astronauta que en vez de poner la bandera de Estados Unidos,
en la Luna, está poniendo la bandera verde, la bandera del cuidado del planeta, ¿no? Pero ¿por qué esta nueva generación que nosotros conformamos está teniendo esta visión, esta mirada, ¿no? De cuidar el planeta, ¿no? Y claro, voy a darles algunos datos principales que nos van a dar luces sobre por qué los jóvenes, ¿no? Tenemos esta tendencia, ¿no? Ustedes sí sabían, pero al año, ¿no? Todos los hombres y mujeres en el planeta Tierra producimos 2.000 millones de toneladas de residuos, ¿no? Ustedes no sé si se pueden imaginar la cantidad de basura que generamos, ¿no? Entonces, esto obviamente nos trae bastantes problemas, ¿no? Y uno de los principales problemas es que estamos contra el reloj. Es decir, nuestros papás, nuestros abuelos, ¿no? Creían pues también de que la Tierra era ilimitada, que los recursos naturales no tenían cuándo acabarse, ¿no? Que las especies de los animales, varias especies de los animales pues eran ilimitados, y que por más de que uno los cazaba, iban a sobrepoblarse y no íbamos a tener ningún problema, ¿no? Pero hoy en día estamos afrontando las consecuencias de gran crecimiento, ¿no? De esta sobrepoblación humana, de esta industrialización tan fuerte de las grandes ciudades y de las ciudades como los países como Perú, ¿no? Que claro, este desarrollo implica pues algunos sacrificios y estamos yendo en contra de algunos temas en el planeta, ¿no? Y estamos contra el reloj y vemos esta imagen, ¿no? Donde, por ejemplo, estos ositos polares cada vez tienen menos hielo y lo que estamos haciendo con este ritmo de vida es que afectemos sus hábitats naturales, ¿no? Entonces, toda esta revolución industrial ha hecho que el planeta eleve en un grado centígrado la temperatura del planeta, y si llegamos a 4, se va a tener consecuencias terribles, ¿no? Y a partir de este grado que hemos subido, empiezan a haber un montón de fenómenos en la Tierra que antes se daban con mayor temporalidad, ahora cada vez los vemos mucho más próximos, ¿no? Y tiene que ver mucho este cambio, sobre el tema del cambio climático, ¿no? 80% de los bosques que estaban en la Tierra, ¿no? Sobre todo los bosques primarios, se han perdido, ¿no? Por las diferentes actividades, ¿no? Por la población, ¿no? Que migra a otras ciudades y empieza a talar los árboles, por el tema también de la tala de árboles, la caza indiscriminada también de algunas especies que empiezan a desaparecer, ¿no? El 50% de los animales silvestres en los últimos 40 años ha desaparecido, ¿no? Entonces son cifras y son datos muy chocantes, ¿no? Que si no nos invitan a una reflexión, vamos a seguir contribuyendo a esta calentura del planeta, y ahí vamos a tener muchos problemas, ¿no? Entonces, a partir de estas cosas, lo que queremos es despertar esta conciencia sobre la sostenibilidad, este deber moral que tenemos cada uno de nosotros para poder dar nuestro grano de arena, ¿no? Porque cuando hablamos de sostenibilidad, no es algo, por ejemplo, que eso lo tienen que hacer las empresas, eso se tiene que preocupar el gobierno, el Banco Mundial, la ONU, la UNESCO, o todas las instituciones que ustedes se puedan imaginar. Nada más incierto, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, nosotros mismos tenemos que tomar, creo que esa bandera verde de la sostenibilidad, y a partir de ahí empezar a cambiar nuestros hábitos, ¿no? Empezar a reciclar mucho más, empezar a ver cómo podemos transformar algunas de nuestras rutinas que si bien se están transformando, por ejemplo, y el caso más directo lo tienen con el COVID, que ahora todo el mundo usa mascarilla, porque claro, tienes miedo. Vamos a llegar a un punto en que nadie va a poder botar la basura porque ya el planeta va a estar full, ya no va a haber recursos, y creo que ahí va a ser el momento en que tengamos que tomar unas medidas mucho más drásticas, ¿no? Pero creo que los hombres, ¿no? Y esta nueva generación tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, y a partir de ahí debemos prepararnos y cambiar algunos hábitos para poder beneficiar al planeta en muchos sentidos.
¿no? Entonces, claro, por ejemplo, vemos también fenómenos que antes, claro, que siempre han existido, pero cada vez lo vemos con mayor fuerza, ¿no? O también ustedes se pueden haber dado cuenta de que los inviernos cada vez son más fríos y los veranos cada vez son más calurosos. Hay unos temas, y claro, al subir la temperatura de la Tierra en general, provocan que estos fenómenos sean mucho más fuertes, ¿no? Y por ejemplo, acá les tengo el caso, pues, ¿no? Del huracán Irma en Miami, ¿no? O también, y ustedes dirán, no, es muy lejano, Miami. Bueno, les traigo un ejemplo del fenómeno del Niño, ¿no? Por ejemplo, en el norte del país, ¿no? Estas son imágenes de Piura, en donde, hace 2 años, el fenómeno del Niño impactó y llovió tanto que causó un montón de pérdidas. Es más, recién hemos firmado un convenio con Gran Bretaña para trabajar el tema de la reconstrucción del norte. Imagínense todo este daño que nos da unas lluvias de unos meses que hasta el momento no nos podemos recuperar, ¿no? Pero si eso te parece lejano, porque nosotros vivimos en Lima, la mayoría, y creemos que no nos va a pasar, bueno, este fenómeno del Niño también nos afectó muchísimo a Lima, ¿no? Y tenemos, claro, que se rompieron los puentes, tuvieron todo el tema de comunicaciones bloqueadas, este famoso puente que no se cayó, se desplomó, tenemos a la señora, pues, que fue arrastrada a varios metros por este tema de lluvias, por estos huecos, y que felizmente pudo sobrevivir y se convirtió al final en un ícono de todo este problema, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, tenemos un montón de temas, ¿no? Hay una contaminación a través del aire, por ese uso indiscriminado en el tema industrial, el tema de la tierra también, por todo el tema de la basura que generamos y no sabemos qué hacer con la basura, porque no hay los suficientes lugares en donde poder almacenarla, no sabemos qué hacer con la basura y claro, vivimos en una economía en donde cogemos las cosas, las usamos y las botamos, ¿no? Y listo. Todavía tenemos ese chip para ver cómo puedo yo darle vuelta a esa basura para que esto se pueda reciclar, se pueda reutilizar o pueda volver al ciclo, ¿no? Inicial y se pueda convertir de nuevo en otro producto, ¿no? Y así como hay basura en la tierra, obviamente hay muchísima basura en el mar. Y eso no es otra cosa que nos genera problemas para todos nosotros, sobre todo que somos los más jóvenes y somos los que vamos a vivir todas estas consecuencias si es que no hacemos un alto en esta situación, ¿no? Entonces creo que estamos a tiempo para poder darle un respiro al planeta, ¿no? En estos últimos meses, obligados, creo que todo el mundo le ha dado un respiro. Y para ustedes, me imagino que habrán visto las noticias en donde se habrán dado cuenta que gran parte de ese gran agujero en la capa de ozono se estaba cerrando por solo al menos un mes, en donde China y los demás países empezaron a parar sus producciones por el tema de la pandemia. Claro, esto ha afectado muchísimo a la economía mundial, pero claro, siempre un acto tiene una consecuencia y la consecuencia ha sido que le hemos dado a la Tierra un respiro también, ¿no? Entonces hay que continuar haciendo estas cosas o promoviendo prácticas saludables para el planeta sobre todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, tenemos un tema de generación de basura y los impactos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, un peruano, por ejemplo, al día, en este cuadro, te dice que generas más o menos entre medio kilo y 1 kilo de basura al día, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, este cuadro nos muestra a nivel mundial cuáles son los países en donde, claro, se tiene un mayor consumo de kilos por persona al día, ¿no? Entonces, la basura es una consecuencia de nuestro actual modelo de desarrollo. Es decir, ¿no? Que claro, coges las cosas, las transformas, las usas, las botas, ¿no? Y ahí tenemos un problema de diseño principalmente cuando se habla de basura. Y quiero mostrarles este video en donde podemos ver, por ejemplo, las anomalías de la Tierra, ¿no?
¿Cuánto está aumentando el tema de, por ejemplo, el calentamiento de la Tierra? Acá pueden ubicar a Perú, si quieren verlo, ¿no? Y más o menos en estos últimos años, miren cómo se está calentando la Tierra, ¿no? No sé si, a ver, de aquí lo vuelvo a poner, para que o en el siguiente video podemos reflejarlo, ¿no? Se dan cuenta cada vez más, la Tierra está mucho más caliente, ¿no? Porque claro, cada vez nos estamos industrializando mucho más, y eso está perfecto, pero es una industrialización que le está dando la espalda al planeta, ¿no? Cuando podemos tener una industrialización, pero con prácticas buenas. Entonces, todo este preámbulo que yo les estoy dando es para darle este marco al tema de la economía circular, ¿no? No es más que todo que trabajar o pensar siempre en cada uno de los procesos que utilizamos para hacer las cosas que nosotros hacemos, pero siempre teniendo el chip del cuidado y el respeto por el planeta, ¿no? Entonces, aquí tengo otro video en donde vamos a ver ya todo el mapa mundi en general y para que vean cómo se viene calentando la Tierra también en estos últimos 100 años. Este es un video de la NASA, ¿no? Donde hacen un muestreo y han juntado tomas y para que vean, ¿no? Todo empezó medio azul, ¿no? Y ven cómo van pasando los años y la temperatura en el planeta empieza a calentarse. ¿Y dónde se calienta más? En los países que son más industrializados, porque claro, utilizan mucho más máquinas, hay mucha más energía y ahí es donde se empieza a calentar. Entonces tenemos países como Estados Unidos, o China, o algunas zonas de Europa, en donde es mucho más fuerte este tema del calentamiento. Entonces acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Y este es al 2016, en Brasil, por ejemplo, si vemos Latinoamérica, algunas zonas de México, algunas zonas de Estados Unidos también, este calentamiento empieza a tirar la energía hacia el norte, por eso que vemos también que los polos son lugares donde hay mucha más calentura, ¿no? Y sobre todo también la parte de China, ¿no? Entonces, esto, si no nos mueve o si no implica un cambio, yo creo que estamos desaprovechando la oportunidad, porque cuando hablamos de sostenibilidad, es hacer todo lo posible para asegurar las futuras generaciones, es decir, hacer un mundo más sostenible en el tiempo. Y sobre eso trabajamos. Ahora, este tema de la basura en general, lo que ha generado también es, claro, cuando se bota la basura al mar, cuando no se tienen prácticas buenas de recojo, prácticas sanitarias, empiezan a salir mucho más islas. Y acá tenemos, por ejemplo, el caso de 5 islas flotantes de basura. Pero basura de cualquier tipo. No solamente basura plástica, sino basura metálica, de papeles, desagües, todas las cosas que la gente bota, y por no tener lugares de desfogue correctos, terminan yéndose al mar y empieza esta basura a acumularse. Y lo que da más miedo es toda esta basura que vemos, por ejemplo, entre el continente de Asia y el continente americano, ¿no? Entonces, claro, esto es todo un problema porque son miles y miles de kilómetros en donde vemos esta problemática, ¿no? Entonces, en el Perú se generan 19.000 toneladas de basura al día. Y ustedes se preguntarán, ¿no? Claro, porque siempre ven de repente que pasa el camión de basura, ¿no? Recoge la basura y dicen, bueno, la recoge y la botan en un lugar correcto. Pero nada más incierto, ¿no? Del 100% de la basura que se genera en el Perú, solo el 4% es aprovechado. El resto es tirada. Vemos que un 44% va a botaderos informales, ¿no? Lugares muy alejados de las ciudades en donde tiran la basura y claro, ahí se congregan todo el tema de enfermedades, animales, roedores y hay mucha gente que vive de eso también, ¿no? Eso es parte también de una economía, ¿no? Luego, el 52% de la basura que se genera en el Perú va, o
o se coloca en botaderos o rellenos, perdón, en rellenos sanitarios. ¿Qué son los rellenos sanitarios? Son unos grandes huecos en donde se coloca toda la basura y se tapa. Entonces lo que hacemos ahí es ocultar un problema, mas no somos eficientes, porque esa basura se puede, si nosotros desde casa, por ejemplo, promovemos la clasificación, ya empezamos también a hacer muchas más cosas, aprovechar y hacer mucho más útil el tema de la basura, porque a partir de ahí, claro, eso también es cambiarle el chip a las autoridades por completo también, para que también la basura empiece a recolectarse, pero a clasificarse, y a partir de ahí se puedan reciclar muchas cosas o reutilizar. Y ahí creo que sí seríamos mucho más eficientes en el uso de los recursos, ¿no? Y sobre todo de la basura. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos, pues, ¿no? Es una gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ir resolviendo? Entonces, ustedes que son alumnos de una universidad muy importante y que promueve mucho estos temas, ¿no? Estos temas de conciencia social, yo quería leer algunas alternativas de solución que ustedes puedan gestionar, ¿no? Entonces, a partir del chat, ustedes pueden comentar para que me digan qué cosas se les ocurren para poder resolver este problema, por ejemplo, de la basura. Porque este es un caso en el que todos nosotros tenemos que tener acciones, ¿no? No podemos dejar esto solamente a las autoridades, esto solamente a algunas empresas, porque ni siquiera, creo que el 5% de las empresas en el Perú tienen un tema de conciencia social ligada a temas medioambientales. El resto sigue produciendo, que no está mal, pero siempre hay que tener un enfoque en hacer empresa, hacer negocios, pero siempre con una mirada hacia lo social, es decir, hacia las comunidades en donde operas y en donde tú impactas, pero también tienes que tener un enfoque ambiental. ¿Sí? Porque con mis ocasiones, cómo golpeo el planeta, pero también qué es lo que yo hago para poder retribuir y sobre todo resarcir las cosas que haces en el planeta. Entonces, a partir de ahí se empieza a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Voy a parar el tema de la conversación para poder ver, ¿no? Claro, tenemos, por ejemplo, a Daryl, que dice, ¿no? Desde casa podemos empezar a clasificar los residuos que generamos. Me parece una idea estupenda, porque a partir de eso, claro, podemos ver y vemos, por ejemplo, que muchas personas lo que empiezan a hacer es, también empiezan los residuos orgánicos, empiezan a clasificarlos, a colocarlos, y empiezan a generar su propio compost, ¿no? Que más que todo es abono, para que puedas también sembrar tus propias cosas en tu casa, ¿no? U otras personas lo que hacen es, empiezan a guardar, por ejemplo, mi hija lo que hace es, todas las botellas las guardamos, ¿no? Y las chapas las separamos también, y vamos a un lugar y depositamos las botellas, tanto plásticas como las botellas de vidrio, y las chapas las dejamos en alguno de las ánforas para que después estas chapas se puedan convertir en sillas de ruedas o en otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, Valeria nos pone, ¿no? Cada municipalidad debe tener un programa de reciclaje activo de la mano de los ciudadanos con resultados mensuales y anuales. Así es, esa es una de las prácticas que el Ministerio del Ambiente está tratando también de impulsar, sino que el Perú es un país donde existen muchísimas necesidades, ¿no? Pero poco a poco vamos yendo en este camino tan interesante, ¿no? Son muy pocas municipalidades, creo que no llegan ni a 6 las municipalidades, en donde se tiene un trabajo de reciclaje o de segregación, ¿no? Sé, por ejemplo, que en Lima, la municipalidad de San Isidro, la municipalidad de Miraflores, la de San Borja, la de Surco y la de San Martín de Porres estaban incentivando estos temas, ¿no? Incluso en la municipalidad de Surco te dan cada cierto tiempo una bolsa, ¿no? Un número de bolsas para que ahí coloques las botellas o algunos plásticos para que se puedan reciclar. Y así son pequeños esfuerzos,
con los cuales se está iniciando todo este tema el cuidado y tener conciencia con el tema de la basura, ¿no? Claro, también Luis Brando nos dice, ¿no? Podría ser que las empresas se comprometan a ser ecoamigables, ¿no? Realizando un tema de economía circular. Claro que sí, necesitamos que muchas más empresas se sumen a esta iniciativa, a esas iniciativas que lo que se busca siempre es el cuidado del planeta, pero son muy pocas las empresas que tienen esta conciencia. Como te digo, de total de empresas en el Perú que deben ser miles, yo creo que no llegan a 100 las empresas que tienen realmente estas prácticas de cuidado medioambiental, ¿no? También Nina nos dice, ¿no? Hay programas que ayudan a los niños en la pobreza con problemas de salud, donde chapitas de cartón, ¿no? O chapitas o cartón. Así es. Hay diferentes alternativas, diferentes formas que en las cuales nosotros podemos comprometernos y podemos ayudar, que es lo que siempre se busca, ¿no? Entonces, claro, van apareciendo muchas alternativas que ustedes mismos están diciendo y claro, si vemos un hilo conductor, el cambio tiene que empezar por nosotros mismos, que creo que es lo que debemos incentivar, ¿no? Entonces, tiene que haber un quiebre, ¿no? Un quiebre en los temas climáticos, ¿no? Y claro, a partir de esto, ¿no? En el 2015 se adoptó el Acuerdo de París, para tener prácticas medioambientales. En el 2020, ¿no? Hay un punto de inflexión climático que debemos dar, y a partir de ahí empiezan a salir los famosos ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que promueve la ONU, y el Perú está adscrito a estos objetivos, ¿no? Que lo que buscan son una serie de 17 ODS, que por ejemplo está la reducción de la pobreza, tener prácticas ambientales, que tener una industria mucho más desarrollada, pero con conciencia climática, y lo que se espera es que al 2050 el mundo alcance las 0 emisiones netas. Es una meta completamente ambiciosa, pero si no nos ponemos metas ambiciosas, ¿para qué estamos acá? Creo yo, ¿no? Y siempre tengo en la mente las metas de los fundadores, ¿no? Que siempre nos dicen, si no nos ponemos metas drásticas, si no rompemos esquemas, ¿para qué estamos acá, no? Si lo podemos soñar, creo que si uno tiene la fuerza y la convicción, puede lograr estos cambios, estas cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya empezamos a trabajar y a hablar mucho más de sostenibilidad, que no es más que tratar de hacer todas las cosas lo mejor posible para lograr la preservación de nuestro planeta. Tenemos acá esta imagen, ¿no? Es una gota, ¿no? Que envuelve al planeta Tierra. Entonces, empezamos a hablar del tema de economía lineal. Y aquí vamos a comparar la economía lineal con la economía circular. La economía lineal es la economía que vivimos todos los días de nuestra vida, ¿ok? La gente o las industrias, por ejemplo, toman los recursos, ¿no? Los procesan en las fábricas, en las plantas, en sus casas, donde sea que haya un negocio, la gente los vende, la gente los usa y la gente los bota, los desecha. Esa es la economía lineal, la que todos nosotros estamos viendo, ¿no? Es la que se ha consolidado a través de la revolución industrial, ¿no? Se producen bienes y servicios, ¿no? La gente los usa, los bota y listo, ¿no? Y obviamente, al tener mayor población, más personas en la Tierra, más cosas se necesitan utilizar. Y como cada vez utilizamos más productos, más servicios, hay un mayor consumo, ¿no? Y esto lo que genera es que haya mayor basura en la Tierra, ¿no? Entonces, cuando yo les propongo hablar de economía circular, lo que hacemos es ver y trabajar mucho en cómo convertir los residuos en recursos de nuevo, cómo tener optimizaciones en los procesos de producción, cómo mejorar los temas de consumo, educar a las personas para que puedan reciclar, cómo educar a las personas
para que tengan esa conciencia en el tema del uso y la gestión de los residuos y a partir de ahí ser mucho más eficientes. Por eso que este tema de economía circular, yo estoy muy feliz de poder darlo en una universidad como la UTEC, en donde tiene el tema de ingeniería tan avanzado, porque lo que necesitamos es mayores iniciativas, mayores proyectos por parte de ustedes, estudiantes, en donde se puedan enfocar sobre todo en cómo optimizar los procesos, por ejemplo, en las plantas, cómo optimizar los procesos en el día a día para tratar de evitar utilizar y de generar menos basura y de más bien incentivar el tema de reciclaje o las diferentes maneras de optimizar. O sea, yo voy a utilizar cuando hablen y exponga mucho más el tema de economía circular, ¿cómo? Porque claro, ustedes me dirán, ¿no? Claro, puedes hablar de economía circular y de grandes casos a nivel mundial o cómo empresas monstruosas lo pueden hacer. Nada que ver. Yo les voy a hablar de economía circular y no hay nada mejor que practicar con el ejemplo. Así que les voy a dar el caso de ISM y cómo ISM promueve todo el tema de economía circular en los distintos pasos o procesos que nosotros tenemos para poder hablarles con el ejemplo. No solamente contarles una linda historia, sino también para que vean cómo esa historia tiene accionar en una empresa como ISM, ¿no? Entonces, este modelo circular, ¿no? Es una alternativa, ¿no? Para preservar el valor del uso de los bienes y servicios el mayor tiempo posible. Es decir, yo me voy al lugar a tomar café, no digo marca, ¿cómo puedo reutilizar alguna de las cosas que compro, por ejemplo, ¿no? O depositarla en un lugar porque sé que ese vaso va a ser reciclado y se va a volver a convertir en un vaso o en un cartón o en cualquier otra cosa, pero va a tener esa circularidad, ¿no? Entonces, a partir de esto, cuando hablamos de economía circular, empiezan a salir las famosas R's, ¿no? Cada uno hay diferentes modelos, ¿no? Hay no sé, pues las 3R, las 4R, las 5. Yo les he traído las máximas R's porque me gusta ejemplificar y quiero que se queden con todo el panorama, con todo el panorama, ¿no? Entonces tienes la R de reciclar, es decir, oye, uso una cosa, R de depositarla en los lugares adecuados para que se le dé vuelta. La R de rediseñar, porque el tema de la basura no es más que un problema de diseño, ¿ok? El tema de reducir el consumo de algunas cosas que te generan, pues, basura, ¿no? Reutilizar, reparar, porque claro, a veces se te malogra el horno microondas, ya, como tengo plata, lo boto y me compro otro. Claro, pero tienes ahí una basura y un horno microondas para que se descomponga, van a pasar millones y millones de años, ¿no? Entonces lo puedes reparar y puedes seguir, por ejemplo, con tu horno microondas o con cualquier cosa que tengas, ¿no? El tema de renovar, el tema, por ejemplo, si tengo máquinas que me generan mucha electricidad o que, por ejemplo, en una planta o en, no sé, pues en alguna fábrica, utilizo tecnología ya antigua que me genera mucha combustión, o por ejemplo en el tema de los autos, ¿no? Si tengo carros muy viejos que me generan mucho CO2, oye, y si tengo la posibilidad de comprarme otro, es bueno renovarlo, porque también ahí ayuda al tema del planeta. Y el tema de la recuperación, que va más ligada al tema de los recursos naturales o al tema de la flora o fauna, también, por ejemplo, ¿no? Entonces, este modelo de economía circular lo que te dice es, oye, piensa antes de hacer cualquier proceso de consumir algo o de generar algo. Es decir, piensa siempre en el planeta y de cómo nosotros, esta nueva generación, podemos hacer algo por cambiar y darle esa circularidad al planeta. Es decir, lo que te siempre es volver a lo natural, volver hacia las raíces, ¿no? Entonces, la economía circular, para las personas que quieren tener una definición, aquí les puedo dejar una, ¿no? Es un modelo industrial y un sistema de aprovechamiento de recursos, donde prima siempre la reducción de elementos, ¿no? Y claro, tienes elementos naturales o elementos técnicos, ¿no? Es decir, tanto recursos naturales como los recursos industriales, ¿no? Entonces, hay que minimizar la producción al mínimo, ¿no? Y cuando sea necesario hacer uso del producto, apostar por la reutilización de los elementos
y sus propiedades, ¿no? Para que tarden mucho más y sobre todo puedan estos elementos volver al medio ambiente, ¿no? Claro, acá lo que se busca es imitar a la naturaleza y cerrar el ciclo de la materia, ¿no? Evitar la mayor cantidad de generación de residuos y sobre todo el agotamiento de estos recursos, porque la gran mayoría son recursos naturales. Entonces, hay algunos principios de la economía circular que los pueden ver, que es el de preservar, el de optimizar y el de promover, pero lo que podemos ver es el cuidar mucho el tema de las materias primas, enfocarnos mucho en los temas de diseño para tratar de evitar generar basura, ¿no? O la menor cantidad de basura. Ver el tema de la producción y reelaboración, ¿no? El tema de mejorar también los temas de distribución, ¿no? Para ser mucho más eficientes a la hora de dejar un producto de la planta a un lugar, ¿no? Ver qué eficiencias se pueden hacer, ¿no? Promover el consumo, la utilización, reutilización y reparar, darle esa vuelta también como está puesto ahí. Promover también las prácticas de recolección, ¿no? Y sobre todo el tema del reciclado, ¿no? Así como ahorita por el tema de la pandemia, no sé si ustedes han visto varios memes que antes la gente, no sé, pues en otros tiempos tenía que irse a la guerra y hacer algo por el país o por el planeta. Hoy día, lo único que hemos tenido que hacer para cuidarnos del tema del COVID es no salir de casa. Era una cosa muy sencilla que no muchas personas lo han cumplido. Y en el tema de economía circular, lo que tenemos que promover o hacer también son prácticas muy sencillas, que es, oye, vamos, toda la basura que genero, si me puedo acercar o puedo ubicar algunas estaciones en donde puedo clasificar estos residuos, es interesante que podamos promover y tener incorporado estas prácticas para cuidar el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué características tenemos, por ejemplo, en el tema de la economía circular, ¿no? Principalmente la reducción de insumos y menor utilización de recursos naturales, ¿no? Explotar cada vez menos y ser mucho más optimizar, sobre todo, el uso de los recursos, ¿no? Reducir la dependencia, ¿no?, de las importaciones de recursos naturales, ser mucho más eficientes y también tener esas eficiencias, llevarlas también a un consumo mucho más responsable y óptimo de el agua y de la energía, sobre todo, ¿no? Y compartir en mayor medida la energía y los recursos renovables y reciclables, ¿no? Reemplazar los recursos, ¿no?, no renovables por renovables con niveles sostenibles de oferta. Tener siempre ese chip, ¿no? Extraer materias primas de manera sostenible, comprar en la mayor cantidad de posibilidades productos de proveedores en los cuales nosotros sepamos que tienen estas prácticas ambientales, ¿no? Y hay que tener, por ejemplo, ¿cómo lo puedes hacer desde tu casa? ¿No? De repente, cambiando los focos de luz clásica, en el cual tienes un consumo muy grande de electricidad, por luces LED, por focos ahorradores, y con eso también se demuestra que el aplicar economía circular en una industria o en tu casa no es gastar más bien te genera ahorros, y con esos ahorros tú puedes tener diferentes cosas. Por ejemplo, en algunos estados, en Estados Unidos, si tú que quieren, que promueven esas prácticas medioambientales, si tú compras o utilizas productos que tengan este enfoque de responsabilidad social, el Estado te devuelve la plata que tú estás dejando de gastar. Entonces, incluso es mucho más eficiente, ¿no? Entonces, claro, ¿cuándo será que en el Perú se puedan promover esas cosas? ¿Por qué no puede ser a muy corto plazo? ¿Por qué no soñamos nosotros que podemos construir una sociedad mejor? ¿Acaso no somos capaces de poder hacerlo? Yo creo que sí. Y con tanto talento que tenemos y que está, por ejemplo, en esta sala, tenemos y quedémonos siempre con ese reto, ¿no? ¿Cómo puedo hacer de este mundo algo mucho más eficiente? ¿Cómo puedo hacer de este mundo un lugar mejor para vivir para las futuras generaciones?
¿no? Entonces, por ejemplo, otras características más. Está el tema de la reducción de emisiones, está el tema de disminuir las pérdidas materiales y de los residuos, y sobre todo mantener el valor de los productos, componentes y materiales en la economía. Es decir, extender el mayor tiempo posible el tema de la vida de los productos. Y tengo acá un caso de un ejemplo, por ejemplo, de un sorteo que siempre promovemos en nuestras redes sociales. Y es que, claro, nosotros trabajamos mucho con el tema de botellas, pero tratamos también de hacer muchas prácticas para fomentar el tema de la recolección, el tema de la reutilización, el tema de la renovación, el tema también del reciclaje y de cómo le podemos dar vuelta al tema de esta basura que también se genera, ¿no? Y, por ejemplo, promovemos mucho el tema de la recolección y lo recolectado lo empezamos a transformar, a darle esa circularidad, esa vuelta. Y, por ejemplo, que creamos una mochila hecha a base de botellas y como también intentamos y queremos que la gente genere y que tenga esta conciencia, le adaptamos unas celdas de panel solar, cosa que así los estudiantes pueden tener su mochila y en casa, ¿no? Camino a su casa, no sé qué, como les cae el sol, puedan generar energía y a partir de ahí puedan cargar sus celulares, por ejemplo, ¿no? Esta es una de las tantas iniciativas que empezamos a experimentar en la compañía y sobre todo para que nos sirvan para promover estos hábitos lindos de reciclaje sobre todo y de pensar y de cuestionarnos cómo poder hacer mejor las cosas en pro de la sostenibilidad. Y claro, tenemos resultados muy buenos. Entonces, algunos datos, ¿no? Este año, en febrero, el gobierno aprobó una hoja de ruta hacia la economía circular en el sector industrial, ¿no? Y ha sido elaborada en conjunto con el Ministerio de Producción y el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Y qué es lo que acá quiere contribuir, ¿no? En generar prácticas y que las industrias cada vez más sean mucho más responsables con el planeta, ¿no? Incluso hay unos acuerdos de producción limpia que han firmado, creo que 6 empresas en el Perú, son totalmente voluntarios, en donde las compañías se comprometen a una serie de metas en pro del tema de la gestión de residuos. Nosotros estamos ya en lista de espera para poder firmar este acuerdo y también tener otra medalla en donde se refleje este compromiso que tiene Industria San Miguel en pro de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, esto de acá tiene 4 ejes. Producción industrial sostenible, esta hoja de ruta te promueve esto, ¿no? Producción industrial sostenible, consumo sostenible, aprovechamiento de material de descarte, ¿no? Y gestión de residuos industriales, e innovación y financiamientos. Entonces, este tema de la economía circular tiene relación con la Agenda 2030, es decir, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y claro que sí, cuando uno promueve el tema de economía circular, impacta en la médula del Objetivo 12, que es el tema de producción y consumo responsable, ¿no? Porque claro, acá lo que buscamos es tratar de resolver el tema de los residuos y cómo le podemos dar vuelta a eso. Ya sea que vuelva a entrar al ciclo de producción o que se pueda separar y que se pueda transformar. La economía circular. Tenía un video acá de tomando el ejemplo de la naturaleza, donde nada se Entonces, ¿cómo se hace o cómo se promueve el tema de la economía circular en ISM? ¿No? Nosotros tenemos y entendemos siempre el tema de economía circular y sostenibilidad como un enfoque de gestión empresarial responsable y siempre promovemos 3 resultados: el económico, el social y el ambiental. El económico, porque somos una empresa y como tal siempre buscamos tener beneficios económicos. Pero la mayoría de empresas se quedan ahí. Yo produzco algo, lo vendo mucho más a un precio mucho más que me cueste mucho más de lo que lo produzco, tengo una utilidad y con eso soy feliz, ¿no? Entonces, y no muchas empresas le agregan los otros enfoques, que es el ambiental, que es el de tener prácticas
y que me importe el tema del medio ambiente, y el social, que es, oye, si yo impacto en una comunidad, ¿qué cosas hago para mejorar, para transformar, para trascender? Y eso, ese triple resultado, ese triple enfoque, no nace de la nada, sino siempre hay unos estándares, hay una misión, hay una visión, hay unos valores de compañía, pero hay un propósito de compañía, ¿ok? Es decir, la razón por la cual, ¿por qué existo como compañía? No es qué es lo que hago, no es cómo lo hago, sino es el por qué, ese por qué grandazo que siempre nos genera ese motivo de trascendencia, es el que nos impulsa a hacer y tener siempre este enfoque transformador en las comunidades en donde ISM opera, ¿no? O sea, no sería una empresa de ISM si es que al llegar a algún país no empieza a transformar la sociedad, porque das trabajo, porque empiezas a tener un montón de actividades con tus propios colaboradores, con sus familias, con las comunidades en general, muchos temas de reciclaje, muchos temas de medio ambiente, muchos temas de educación, muchos temas de emprendimiento, y a partir de ahí se empieza a encadenar todo este tema de trascendencia de una compañía, ¿no? Entonces, para nosotros, el tema de economía circular es un modelo vital y fundamental a seguir. Y en este tema, lo que hemos podido lograr es que toda la compañía piense en el tema de sostenibilidad, en el tema de economía circular. Es decir, que el tema de la sostenibilidad, ¿no? No solamente forme parte de las responsabilidades del área de comunicación y responsabilidad social, sino que todos tengamos una misión. Y, por ejemplo, este es el modelo de economía circular que promovemos en Industria San Miguel. Está el corazón de la sostenibilidad en medio, ¿no? Pero tenemos, yo les hablaba de este triple enfoque, ¿no? Pasión para crecer, que es el económico, pasión para cuidar, que es el enfoque ambiental, y pasión para transformar, que es el enfoque social. Porque donde llegamos, como les contaba, transformamos las comunidades en donde estamos. Y a partir de ahí tenemos un montón de iniciativas en donde todas las áreas tienen que estar presentes, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Temas de buen gobierno corporativo que golpean, por ejemplo, la gerencia de auditoría y control, muchos temas de producción, ¿no? Por ejemplo, el tema de innovaciones, tema de gestión de residuos, tema de ahorro de energía, tema de medición de la huella hídrica para ver que año tras año tenga muchas más eficiencias, es importante e interesante. Estos temas les golpean mucho a la gerencia de producción. Los temas de gestión de talento, por ejemplo, temas de diversidad e inclusión, golpean también y hacen que metamos también a la gerencia de gestión humana en este tema de la sostenibilidad también. Temas de estilos de vida, ¿no? También es importante y ahí entra, por ejemplo, la gerencia comercial y de marketing. Y los temas de desarrollo social, que ya son netamente del área de responsabilidad social y comunicaciones. Estos los hemos asociado a los valores de la compañía y también a los deberes y a los pilares que nosotros tenemos como temas de responsabilidad social, en donde tenemos y enfocamos nuestras acciones hacia el emprendimiento, hacia el deber con la familia, hacia el cuidado del medio ambiente y hacia el tema de la educación. Entonces, a partir de ahí promovemos y enmarcamos todas nuestras acciones de responsabilidad social en estos 4 ejes. De tal modo que si vienen un montón de acciones, las tenemos que analizar. Si impactan alguna de estos ejes, tratamos de promoverlas. Pero si no, no, porque no nos benefician como compañía y no son congruentes a la estrategia que nosotros venimos trabajando y posicionando. Un ejemplo, por ejemplo, que tenemos es que en varias de nuestras botellas, por ejemplo, de agua Loa, de agua Cielo y de nuestros refrescos, de nuestros jugos Cris, hemos reducido el gramaje de nuestras botellas. Y esto se utiliza con un tema de estudios, un tema de ingeniería para ver cómo optimizamos los procesos y a partir de ahí se redujo en 25% el gramaje de la botella que pasa de pesar 15 gramos a pesar 13 gramos. Y a partir de ahí, a partir de reducirle el plástico,
claro, tenemos muchas más eficiencias, claro, gastamos menos, pero también se emite al mercado menos PET, ¿no? Entonces, a partir de ahí también son eficiencias y son temas, y aparte que todos nuestros envases son 100% reciclables. Entonces, con eso también son otros esfuerzos, otras alternativas de demostrar el tema de la economía circular, ¿no? Tenemos estos 4 ejes, como les había comentado, ¿no? Y algunas actividades, como por ejemplo, ¿no? Tenemos la campaña Calor Solidario, que es, hacemos concursos de reciclaje para que la gente, los estudiantes dejen sus botellas y todo esas botellas las transformamos en mantas. Y esas mantas las donamos generalmente en los meses de julio. En estos meses siempre hacemos este tipo de donaciones y vamos a comunidades de Cusco y de Arequipa o de Puno y entregamos estas mantas para ayudar a la población en los temas del frío, por ejemplo. Y nos aseguramos de que, claro, las botellas se transformen en tela y esa tela termine en una manta. Y con eso, claro, le damos vuelta al tema de la basura plástica, ¿no? Luego promovemos también con muchas organizaciones el tema de voluntariados, ¿no? Y claro, tenemos, por ejemplo, el voluntariado de limpieza de playas, tenemos temas de arborización también, tenemos el tema de darle energía a tu botella, que es una práctica en donde vamos a varios colegios de nuestra zona de influencia y les enseñamos a reciclar o a transformar una botella, por ejemplo, en este caso, como el de la foto, se convierte en una linda macetita que después la pueden, cuando ya crezca más, se transforma y se lleva a la tierra. O sea, es decir, ver cómo con cosas tan sencillas podemos motivar a las nuevas generaciones a que tengan esta conciencia ambiental. Tenemos también otra acción que fue, construimos por el tema tuvimos un súper reto, que teníamos bastantes botellas y conversamos con Línea 1 del Metro de Lima y colocamos un árbol de Navidad en cada una de las estaciones, pero estos árboles eran hechos 100% de material reciclado, es decir, de botellas y de fierros, ¿no? Y cada una de estas botellas, de estos árboles, estaban conformados por esto. Y claro, utilizamos para hacer 26 árboles alrededor de 13.256 botellas de todos los tamaños. Y fueron árboles muy grandes y muy lindos. Ahora, y ustedes me dirán, claro, ya pasó Navidad, ya esos árboles los botamos. Nada más falso. Lo que hicimos, los hemos juntado de nuevo y estos se han transformado en tela y lo que íbamos a hacer es convertirlos en mochilas para donarlos a instituciones educativas en Lima, pero justo pasó la pandemia. Entonces tenemos almacenada la tela ahí y lo que queremos ver es, por ejemplo, si estas tablets de las que habla el gobierno que va a donar a los estudiantes van a llegar a Lima para nosotros convertir, en vez de mochilas, hacer pequeños morrales en donde puedan meter los alumnos sus tablets y también con eso contribuir al tema del medio ambiente. Otras actividades, por ejemplo, acá tenemos una foto grande en donde están en un solo colegio, miren la cantidad de PET que pueden recolectar y todo eso se transforma en estas mantas que nosotros donamos para el tema del friaje. Y también venimos colocando grandes botellas en algunas plazas, en algunas de las ciudades en provincia donde tenemos operaciones, para promover el tema del reciclaje. Y hacemos convenios con las mismas municipalidades para que sean ellas mismas las que nos ayuden en el tema de canalizar y de vaciar estos botellones, ¿no? Y que se pueda reciclar. Entonces, algunas acciones son las que están acá y claro, en el eje de responsabilidad social tenemos una red de voluntarios, promovemos muchísimo el tema de campañas y concursos de reciclaje, hacemos campañas contra el friaje, en donde, claro, estas botellas las transformamos en mantas, promovemos mucho el tema de la reducción del plástico, ustedes lo han comprobado con el tema de la reducción del gramaje, ¿no? Y lo que estamos viendo también es incorporar el tema de resina reciclada
en nuestras botellas de PET, para que la botella de PET no sea 100% PET virgen, sino tenga un porcentaje de resina reciclada y que ese porcentaje año tras año vaya aumentando, ¿no? Eso forma parte de los grandes retos que nosotros tenemos como organización a nivel mundial. Optimización del recurso, del uso del agua, reducir año tras año la cantidad de agua que nosotros utilizamos para fabricar nuestras bebidas. Luego, todas nuestras plantas, el agua que utilizamos es tratada y es devuelta al ambiente para que pueda servir como, para que se pueda regar los campos en donde tenemos nuestras plantas, ¿no? Practicar el tema de 5S en comunidad, que es una metodología en lo que busca es que crear hábitos buenos, ¿no? Sobre todo hábitos en pro de la sostenibilidad y tener muchas alianzas con municipalidades, gobiernos regionales, ¿por qué no? Con el Ministerio específicamente del Ambiente, donde promovamos los temas de responsabilidad social y de cuidado con el planeta, ¿no? 7 pilares, resumiendo el tema de economía circular, ¿no? Pensar mucho en el tema de ecodiseño, pensar mucho en el tema de la economía de la funcionalidad, decir, oye, si yo creo o hago esta cosa, ¿qué tan funcional es? ¿Me va a servir para una sola vez o me puede servir para más veces, ¿no? El tema del reuso, la reutilización, la reparación, el reciclado, la refabricación, es decir, vuelvo, si uso algo, ¿cómo hacer para que vuelva ese objeto a transformarse en un nuevo objeto, ¿no? Y el tema de la ecología industrial y territorial, pensar también en tener proveedores que tengan estas prácticas buenas de responsabilidad social y sostenibilidad. Nada, muchísimas gracias por escucharme. Espero haberlos motivado para que ustedes tengan estas prácticas e incorporen este chip de la sostenibilidad en su vida y poder así también ayudar a transformar y sobre todo a mejorar el planeta. Muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta, bienvenido para poder ayudarlos y resolver. Hola, yo tengo una consulta. Sí, ¿Me escuchas? Astrid, dime. Sí, te escucho Hola Eduardo, perfecto. ¿qué tal? Gracias por tu exposición. De hecho, ese concepto me pareció muy novedoso. Generalmente se escuchaba solamente las 3 R's y tú has hablado pues de más, de más conceptos que debemos tener en cuenta. Solo que quería preguntar acerca de en sí lo que están haciendo en ICM. Me parece... me parecen genial esas políticas que tienen una forma de reutilizar el plástico y ver eso, lo que comentabas de que ahora están haciendo unas telas. A lo único que iba es que están haciendo investigaciones o diseño para encontrar un material alternativo al plástico, porque al fin y al cabo sigue siendo plástico y va a seguir contaminando y, o sea, si bien se trata de reducir, siempre se va a terminar contaminando. Entonces, no sé si por ahí hay algunas iniciativas que están teniendo, aparte de estas que también me parecen muy buenas. Sí, a ver, te cuento. Y acá hay un poco, de repente se empieza a polemizar, y siempre nosotros vemos como que a través de las noticias y todo eso, que el plástico es el problema, ¿no? Y que el vidrio es la solución, ¿no? Si tú haces una medición de la huella de carbono, es más, puedes entrar a la página de Recicla.p y ahí tienes, por ejemplo, un comparativo entre la huella de carbono del plástico y la huella de carbono del vidrio. Y hay Lo digo en general, o sea, no estaba pensando en el vidrio porque tal vez lo que tú dices es una razón convincente. A mí me parece un poco impráctico también poder estar comercializando pues, los productos en vidrio. A lo que me refiero, no sé, alguna alternativa, independientemente de sea vidrio o no. Sí, a ver, te cuento. La primera, claro, para terminar de cerrar la idea, el plástico no es el problema, yo creo que el problema es la persona, ¿no? Es un tema de cultura, es un tema de unir acciones entre empresa privada, la persona y el sector público para que existan muchos más lugares, por ejemplo, en donde se pueda reciclar, promover esto, meter mucho el tema de educación a las nuevas generaciones para que sepan mucho este tema. Pero claro, en temas de alternativas, por ejemplo,
¿Por qué promovemos mucho el tema del reciclaje o de que dejemos el plástico? Porque este plástico que se utiliza, por ejemplo, es 100% reciclable. Y este plástico se puede transformar en resina y esa resina se puede convertir de nuevo en botella. Entonces, ahí tienes una alternativa, por ejemplo. Si incentivamos más el tema del reciclaje, podemos recuperar muchas más botellas que las podemos transformar en nuevas botellas. Entonces, ahí hay una opción, ¿no? Después, a nivel mundial, se están haciendo muchas investigaciones para ver qué otras alternativas le podemos dar a, por ejemplo, sé que hay muchos temas de algas, por ejemplo, comestibles, ¿no? Pero que almacenan un producto determinado y que después se pueden biodegradar, ¿no? Pero todavía no hay una opción concreta y que sea sobre todo accesible que nos permita reemplazar el uso del plástico o del vidrio para ir por envases mucho más ecoamigables, ¿no? Lo que sí tratamos siempre de fomentar es con lo que tenemos, cómo podemos ir dando esas pequeñas soluciones para mediante la cual poder ir resolviendo este grave problema. Pero el plástico no es el problema. Creo que el problema es la persona de no tener una cultura y prácticas de reciclaje. Y tampoco, y por último, tú la puedes tener, pero falta mucho apoyo, ¿no? Falta ir a más lugares en donde puedas segregar la basura, donde puedas dejar las botellas y que te asegures de que esa botella que tú dejas para reciclar sea de verdad reciclada y no termine en el mar o en cualquier botadero informal. Gracias. Gracias, Eduardo. Tenemos una consulta en el chat. Nos está consultando Graciela. Bueno, primero te agradece por la exposición. Y consulta si Industria San Miguel tiene algún convenio con colegios. Sí, convenios específicos no, pero todos los años promovemos muchísimo el tema de iniciativas medioambientales con colegios, principalmente en las zonas donde nosotros tenemos las plantas, que son en Arequipa y en Huaura. Siempre, por ejemplo, para darte una acción determinada, ¿no? Este programa, Dale Energía a tu Botella, lo hacemos en la Semana del Medio Ambiente, en donde vamos y recorremos la mayor cantidad de colegios, enseñándole a los pequeños a transformar, motivando el tema de reciclaje. Luego, también con los colegios promovemos concursos en donde nosotros vamos y les dejamos unas cajas enormes en donde ellos puedan colocar sus botellas, luego se pesan y el colegio que obtiene la mayor cantidad de PET obtiene premios, ¿no? Y son premios, por ejemplo, pintarte la fachada, regalarte algunos implementos de cómputo, poner de repente también, o al menos también hay cheques de dinero en donde el colegio puede utilizar ese dinero en diferentes temas que le hagan falta, ¿no? Aprovechando esa pregunta también, por ejemplo, claro, este año no hemos podido hacer este tipo de charlas, por ejemplo, pero estamos trabajando para que a partir de julio en adelante poder dar estas charlas de manera virtual, cosa que así no dejamos de tener esta iniciativa y sobre todo al hacerla virtual lo que nos permite es poder llegar a muchos más colegios. Y también tenemos otra iniciativa que es el famoso FOPER, que es el Foro de Periodismo y Responsabilidad Social, que también siempre lo hacíamos de manera presencial y lo hacíamos en 2 universidades y este año lo estamos haciendo en 20 universidades. Acá se promueve mucho el tema de, está más ligado a universidades que tengan facultad de comunicación porque nos interesa hacer que los nuevos periodistas tengan muy metido el chip de la sostenibilidad y de las buenas prácticas del periodismo para que cuando informen tengan en cuenta el buen periodismo, tengan prácticas éticas y sobre todo sepan mucho de responsabilidad social para que puedan transmitirlo y nos ayuden a hacer eco para llegar a muchas más personas con estas prácticas buenas. Genial, muchas gracias, Eduardo. Tenemos una consulta más de Valeria, que nuevamente te agradece por la exposición y nos dice, ¿qué es lo más complicado de hacer en estas iniciativas? Lo más complicado de hacer
Yo creo que lo más complicado siempre de hacer temas de sostenibilidad es que la gente te empieza a apoyar, ¿no? Porque, claro, de repente lo ves muy lejano, pero cuando empiezan a ver resultados, es ahí donde empieza este efecto multiplicador. Gracias a Dios, ISM nació con esta conciencia ambiental y no es tan complicado convencer al directorio. Más bien, son muchas de las acciones que nosotros hacemos para tratar de impactar y sobre todo promover esto, ¿no? Pero siempre hace falta mucho más apoyo porque estas iniciativas son tan lindas que creo que, claro, como área de comunicación queremos hacerlas mucho más, llegar a muchas más personas, tener mucho más recursos, mucho más presupuesto, para en vez de llegar a 10 colegios, poder llegar a 50 o a 100. Porque si te das cuenta, con estas iniciativas queremos transformar a muchas más personas, educar a muchos más niños que tengan este chip para que ellos sean como que nuestros soldados en pro de la sostenibilidad.